El Casal. El Casal es mi casa. Sí, el Casal de Sant Andreu, donde pasé horas y horas y horas y horas haciendo teatro, viendo teatro, subiendo a este escenario, sentándome en este patio de butacas. Y ahora, 80 años después, sigo viniendo al Casal de Sant Andreu y me sigo encontrando con mis amigos que siguen aquí haciendo teatro. Es fantástico. Casal de Sant Andreu, mi casa. Nací en casa. En aquella época era normal nacer en casa. En el barrio barcelonés de Sant Andreu, que era un pueblo, al que anexionaron a Barcelona a finales del siglo XIX, pero que siempre ha tenido alma de pueblo. Si paseas por Sant Andrés te das cuenta de que es como un pueblecito. Ha quedado como un poco marginado dentro del casco barcelonés y mantiene un poco alma de pueblo. Y ahí nació en un 17 de julio de 1944. O sea, estamos hablando de hace muchos años, tremendamente de muchos años. Yo jugaba en la calle era nuestra vida. Y jugábamos a lo que en catalán le llamamos cavall fort, jugábamos a las canicas. La vida era en la calle, jugábamos a fútbol en la calle grande de Sant Andrés, que es una calle que ahora es impensable que se pueda jugar. Entonces jugábamos allí, jugábamos a fútbol, parábamos un momento cuando venía un carro, cuando venía un autobús que pasaba muy de vez en cuando. Y era curioso esto, cómo ha cambiado esta historia de la vida en la calle, ¿no? Y el día de San Juan, hacíamos la verbena de San Juan, hacíamos una hoguera, la hacíamos en medio de la calle, en una calle que era que es súper estrecha, que hoy en día no sería, sería impensable hacer una hoguera en aquella calle. Y allí estábamos, éramos felices. Pero yo era un niño que sí que jugaba en la calle, pero tenía una derivada que mis compañeros de calle no tenían, que era el teatro. Tener en cuenta que yo desde que tengo uso de razón recuerdo haber ido al teatro. Mi padre era el director de la sección artística del Casal. Entonces en Sant Andrés había 5, yo digo 5 porque son los que me acuerdo, pero creo que habría alguno más, 5 locales que hacían teatro habitualmente. Cada 15 días, algunos cada 3 semanas, en el Casal cada 15 días. Y con una competencia enorme. Era impensable que alguien del Casal fuese a ver una obra de teatro en los Catalanistas o en los Lluïsos. Y si lo hacías, no lo decías en casa, porque estaba muy mal visto. Y yo cada 15 días iba al teatro, a ver a mi padre, que hacía teatro. Bueno, era el director y también era el primer actor. Y claro, yo eso lo llevaba en la sangre. Y esto no lo podía compartir con nadie de la calle y esto lo tenía que hacer en casa. Nos íbamos al Casal el domingo por la mañana y mi padre, con los tramoyas del Casal y el encargado de las luces, montaba la iluminación de la obra de teatro que iban a hacer aquella tarde. O sea, la obra de teatro que iban a hacer aquella tarde estaba aún pendiente de iluminar. Y mi padre las mañanas del domingo se las pasaba iluminando los 3 actos de la obra. Y yo recuerdo estar sentado allí en primera fila, que recuerdo que los pies no me llevaban al suelo, viendo como mi padre iba diciendo, Puig, porque de las luces se llamaba Puig, esto me acuerdo, Puig, pon las rojas, ponlas. Iba iluminando el primer acto, que le montaba los tramoyas. Vale, muy bien, está bien, ponedme el segundo. Yo aquello me parecía maravilloso. Yo pensé, yo quiero subir aquí. Mi primera actuación arriba del escenario fue como miembro del SBART, haciendo de demonio pequeñito, donde bailábamos un baile satánico. Era extraordinario. Salíamos por las trampillas que hay debajo en el escenario. Bueno, en la mayoría de teatros antiguos de Cataluña hay como 2 trapas a primer término en derecha e izquierda del escenario, por donde se abre y hay una trampa que sube y baja. Pues por ahí subíamos los demonios, saltábamos a escena, nos poníamos a bailar, la trapa bajaba, cogía 2 más, los subía. Esto era maravilloso. Teníamos unos 10 años y aquello era... Esa fue la primera vez que yo subí al escenario. Porque mi padre no, cuando hacíamos teatro, mi padre nunca me daba papel, nunca. A veces salía algún personaje de
de un chico jovencito, de un niño, y pensaba, esto lo podría hacer yo. Hasta que, desgraciadamente y por suerte para mí, mi padre tuvo una pequeña enfermedad, tuvo un problema de presión, que tenía que hacer descanso, vaya, que no podía seguir con su actividad que le llevaba muchas horas y que dormía muy poco. Y cambiamos de director por un año y medio. Y cogió el relevo Joan Artés, que era como si dijéramos el primer actor en aquel momento. Y Juan hizo algo maravilloso. Cogió la lista de la gente que estábamos apuntados a la sección de teatro y no repitió un nombre hasta que no habían salido todos. Y ahí ya me tocó a mí. Y yo fue en la segunda obra que hizo, que se llamaba La Carava, una obra muy divertida de Pedro Muñoz Seca, y hacía un papel de un criadito que salía y decía: los grifos están ya cerrados, pero los suelos han quedado como para criar camarones. Y ya con Juan haciendo de director ya no paré. El Casal era una actividad frenética, hacíamos una obra cada 15 días. Entonces a mí casi no daba tiempo ni de ensayarla. Ensayábamos la primera semana 3 días y la segunda semana 3 más, o 4 como mucho. Bueno, a ver, la hacíamos con apuntador, tampoco nos vamos a engañar. Yo creo que sin el apuntador, sin el señor aquel en el comerol, que le llamábamos en catalán, hubiera sido imposible levantar telón en el Casal. Mi padre trabajaba en la Pegaso y cuando vio que los estudios no eran para mí, decidió meterme en la escuela de aprendices de la Pegaso. Y llegó un momento que, porque ya me casé, ya tuve 2 hijos, ya era difícil cambiar y meterme en un mundo, el mundo del teatro, el mundo de la interpretación, sobre todo en aquellos momentos era un mundo que era arriesgado, era decir, bueno, hoy comes y mañana no. Y entonces, claro, con una faena segura, en donde me ganaba bien la vida, era arriesgado. Pero siempre lo tuve aquí, ¿no? Pero claro, en el Casal yo hacía teatro cada 15 días, pues con esto me bastaba. En aquel momento yo no pensaba en hacer el paso, con aquello tenía bastante. Yo cada 15 días hacer teatro, y ya está. En el año 70 tomo la decisión de marchar del Casal. El hecho de que esté yo en el grupo teatral Antifaz no quiere decir que no siguiera haciendo cosas con los del Casal. Cuando me pedían que hiciera una colaboración en alguna de las obras que hacían, o cuando hacían los Pastorets, yo seguía actuando en el Casal. Me había ido, pero no me había ido del todo. Y con el Antifaz estuve pues unos 4 o 5 años, hasta que surgió la crisis. Había 2 almas en el Antifaz. Una la representaba Ramón Dagés y la otra la representaba Joan Bas. Joan Bas era el eterno ayudante de Ramón Dagés. De siempre había decidido ser director. Y a Ramón esto no le gustaba. Ramón creía que el grupo tenía que tener un solo director y ahí se partió el grupo. Se quedaron unos en el Antifaz y nos fuimos unos cuantos. Por cierto, que el grupo Antifaz aún hoy en día existe, ha cumplido ya los 50 años, o sea que tampoco no es que los destrozáramos marchando, ¿eh? Ellos siguieron su camino y nosotros fundamos otro grupo también independiente y le pusimos Low No. Nos juntamos con los que quedaban en el Casal, el grupo de mi hermano, y hicimos un solo grupo con muchísima gente y entramos a saco. Vamos a hacer el Teatre Lliure de Sant Andrés. Y le pusimos el nombre de Teatre del Nord de la Ciutat, TNC, como el Teatro Nacional, el TNC. Bueno, el Teatro del Nord de la Ciutat porque Sant Andrés está situado en el norte de Barcelona, y este era el motivo. Siguiendo la estela de lo que hacían en el Teatre Lliure, montamos el escenario en medio de la sala, quitamos todas las butacas, montamos público en un lado y un público en el otro, porque hicimos una revolución que el Casal estaban asustados. ¿Qué están haciendo estos tíos? Hicimos una revolución que funcionó maravillosamente. Aquel año lo recuerdo con muchísimo cariño porque realmente era como si estuviéramos haciendo teatro profesional. Yo en aquel momento entré en el mundo, pensé, sí que voy a ser profesional del teatro yo, porque esto que estamos haciendo es lo que quiero hacer. Ahora, eso sí, lo hacía fuera de horas porque yo seguía siendo informático, seguía trabajando en la Pegaso. Recuerdo que donde pasaba más horas era en el lavabo, estudiando.
estudiándome el papel en los lavabos de la Pegaso. He pasado horas y horas y horas. Pero aquí, en el TNC, en el Teatre del Nord de la Ciutat, es donde pensé, sí que puedo hacer teatro profesional. Sí. La primera vez, de verdad, que subí a un escenario para hacer teatro profesional en un teatro de prestigio fue en el año 82. Hacía 2 papeles en el Perguín. Fue una experiencia extraordinaria. Trabajar con Juanjo Puigcorbé, que hacía una interpretación maravillosa en el Perguín, con Alfred Lucchetti, bueno, es que era mi sueño, ¿no? Se acabó el Perguín y al Casal otra vez. No pasa nada. En el Casal estaban los míos y continué con el Low No. I va ser justament aquí, al Teatre Líric, on vaig començar la meva carrera. El teatre d'aficionats és tan digne o més que el teatre profesional. Llegué a la televisión un poco por culpa de Joan Bas, que me empezó a dar algunos papelitos cortitos, sobre todo papeles que supongo que pensó, para este papel no voy a coger un actor profesional, porque me va a decir, para hacer esta mierda no me pongo. Y me los empezó a dar a mí, y bueno, yo me lo pasaba, pero a base de bien. Y entonces me empezaron a coger para hacer cosas en televisión. Eso me iba mejor, porque en televisión, bueno, total, a lo mejor tenía que salir un día del trabajo, por la tarde, para grabar, o algún día por la mañana. Si salía por la mañana, luego lo recuperaba por la tarde, haciendo programas, sobre todo programas infantiles. La Cucafera presenta La Cucafera. Desde el 82 que hice el Perguín hasta el 90 o 91, estuve combinando el Casal, la informática y la televisión en espacios de poca magnitud, dijéramos. Esto cambia un día por pura casualidad. Hola, Àgata, bones peces? Vinga, prou, no se'n parli més. Ja ho saps, Àgata, jo sóc el teu enamorat i tu la meva enamoradeta. Que a mi tant se m'endona que vingues de llevant com de ponent, perquè ja ho va dir el senyor rector un dia, que quan naixem tots som moros. Se me acerca un chico joven, no sé, unos 20 años, con el pelo alborotado, así, con un aspecto de hippie, y me dice, oye, me has gustado mucho, y me ha gustado mucho la obra. Me gustaría contar contigo para una obra que voy a montar el año que viene en el Romea. Y yo, este tío de 20 años, para montar una obra en el Romea. Y le dije, bueno, sí, pues vale, pues cuenta conmigo, sí, no hay problema. Pensé, a este tío no lo veo más, pero vaya, ni borracho. Y sí, era Sergi Belbel, y al cabo de 3 o 4 meses me llaman del Romea y me dicen, bueno, tal como quedaste con Sergi, te hemos cogido para hacer el personaje en la Filla del Mar, el Baltasanet, y empezamos a ensayar dentro de un par de semanas. Me quedé frito. Pues sí. Allí empezó el Jordi Banacalucho profesional. Aquello sí que aquello ya ya no paró. De la Filla del Mar me cogió Calixto Vieito para hacer un grec aquel mismo verano. Después me cogió Sergi Belbel para estrenar una obra que se llamaba Després de la pluja, que fue un exitazo, y de ahí ya no paré. En la Pegaso en aquellos momentos había una campaña para que la gente, si se quería marchar, lo incentivaban había un cálculo, decía, no sé cuántos años has trabajado, multiplicados por no sé cuánto, pues te toca tanto, si te va bien, te vas. Y yo le dije, hombre, no sé, si queréis me voy, pero hacemos números. Ya te lo miraré. Se lo miró, me hizo una propuesta y dije que sí. Yo he tenido 4 personajes fundamentales. Mi padre, que me inculcó el amor al teatro. Sin su figura seguramente que yo no habría hecho teatro. Joan Artés, que fue el primero que me dijo, sube al escenario que te doy un papel. Joan Bas, que me hizo creer que yo podía ser profesional. Y Sergi Belbel, que me hizo profesional de verdad. Una de las alegrías más grandes que tuve en mi vida, me acuerdo que estaba aquí en casa, un día por la noche,
y me llama Ignasi Camprodón, que era el coordinador artístico En aquel momento aún estaban ubicados en el Poliorama y estaban construyendo el Teatro Nacional. Se sabía que se inauguraría el 11 de septiembre de aquel año y que lo iban a inaugurar con l'Auca del Senyor Esteve, que es un clásico del teatro catalán, ¿no? Y me llama Ignasi Camprodón y me dice, mira, Adolfo Marsillac, que es el que dirigirá la obra, te has cogido para hacer el abuelo de l'Auca del Senyor Esteve. Bueno, Adolfo Marsillac, ¿cómo coño me va a coger a mí si no me ha visto trabajar en su vida, ¿no? Pero bueno, supongo que llegaron a un acuerdo de decir, bueno, necesitamos un actor de una cierta edad para hacer este personaje. Fue tremendo. Inaugurar el Teatro Nacional con aquella obra, trabajar con Adolfo Marsillac, que me enseñó muchísimo. Fue grande, fue grande. Encadené muchísimas obras en el Nacional. También supongo que ayudó a ello el hecho de que durante unos años Sergi fue el responsable del teatro, pero vaya, y antes con Domènec Reixac ya hice 4 o 5 obras en el Nacional. He hecho muchas, he trabajado mucho en el Nacional, mucho. Yo me quedaría con el Auca. Me recuerdo mucho el personaje del abuelo también de Dissabte, Diumenge, Dilluns, que era un personaje muy bonito, del que creo que supe sacarle bastante jugo. Recuerdo Agost, que fue un éxito extraordinario. Recuerdo Barcelona, que también la repetimos la temporada siguiente porque también fue un éxito muy grande. El secret és que quedi un bri d'aire entre el tabac. Si n'hi ha massa, apretes una mica per aquí dalt, ja està, i feina feta. También hacía de abuelo. No sé, yo me quedaría con estas. Yo me quedaría con estas. He hecho sí, unas 220 y pico obras de teatro, porque me las apunto, sí. Y las empecé a apuntar cuando tenía 15 años y las he seguido apuntando. Pero que a nadie se le ocurra preguntarme de qué iba la obra ni de qué iba mi personaje, porque no me acuerdo absolutamente de nada de la mayoría de estas 200 y pico de obras. Claro, hacíamos una obra cada 15 días. Ve sumando, ve sumando. De estas 220 y pico, supongo que unas 100 y pico las he hecho una vez, un día, ya está. Cine he hecho poco, cine he hecho muy poco. He hecho 6 o 7 películas, de las cuales 2 en el montaje final no salgo. En lugar de despedirla por falta grave, y aunque sea ligeramente irregular, le concedo la paga extra de verano. Me quedo más tranquilo. Que sepa, señorita, que está bastante mal considerada por sus jefes inmediatos. Fue tremendo. Era una película de José Luis Cuerda, que me hizo mucha ilusión hacer una película con Cuerda, era un director al que admiraba muchísimo, y se llamaba La educación de las hadas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Me la hizo hacer 5 o 6 veces desde tomas distintas y la clavé, las 5 o 6 veces la clavé perfectamente. Y luego me envía, me dice, lo siento, pero es que me ha salido muy larga y esta secuencia era prescindible y me la envió, ¿eh? Incluso me envió la secuencia para que veas que ha salido muy bien por si la quieres utilizar en tus castings y tal. Sí, pero no salieron. Hijo, necesitamos a Castilla de nuestro lado y para eso es preciso que os caséis. ¿Y quién es la elegida? Su nombre es Beatriz. Es hija de Juan Pacheco, el marqués de Villena, el hombre que gobierna Castilla. Mal asunto que un reino no lo gobierne su rey. Espero que por lo menos su hija sea guapa. Simplemente tendréis que hacerle cuantos más hijos mejor, y en eso ya tenéis experiencia. Luego podréis hacer lo que queráis. Si ya lo hacéis como príncipe, que lo haréis como rey. Yo he tenido 2 inconvenientes. Primero, me ha costado mucho marchar de Barcelona y después he hecho mucho teatro. He tenido que decir que no a muchísimas cosas porque estaba haciendo teatro. A veces pensás, qué lástima, porque esto me hacía mucha ilusión de hacer y no lo he podido hacer. Pero he hecho alguna, por ejemplo, Isabel. Isabel fue un reto para mí, porque hay una cosa, es curioso, ¿eh? A mí me cuesta mucho estudiar en castellano. A ver, quizás no es que me cueste mucho estudiar, lo que me cuesta es cambiar una palabra por otra. En catalán, si no me viene la palabra, encuentro el sustitutivo. En castellano me cuesta, y esto me hace estar me la tengo que aprender muy bien, porque sé que si no me sale la palabra justa, me voy a encontrar con que no sé qué decir. Pero con Isabel lo conseguí, me lo pasé muy bien, Isabel. Pero sí que es verdad que es difícil, aparte de que yo soy muy, no sé si decir muy malo, pero bueno, yo voy a decir una cosa.
Con mucha vergüenza, ¿eh? Me da mucha vergüenza. Nunca he pasado un casting. Nunca. Me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué sigo haciendo teatro a mi edad? Bueno, por un lado podría ser que fuera porque empecé tarde, como profesional, y quizá ahí me queda porque yo veo que hay gente de mi edad que han hecho de actores profesionales desde salir del Instituto del Teatro y lo han dejado, porque ya están cansados. Quizá a mí aún no me ha llegado este cansancio. Un dia més i jo encara aquí. Quina redundància tot plegat. Actualmente estoy haciendo Pazzo, hemos terminado en el Versus, hemos hecho 4 semanas y ahora vamos de gira, pero ahora mejor, a lo mejor te digo, mira, estoy muy cansado, acabo de hacer una obra en el Nacional y otra en el Teatro Versus y estoy cansado y no quiero hacer teatro, no quiero hacer nada. Quiero pasármelo bien con mi mujer, hacer viajes y estar en casa. Tengo una edad, ya hay bastante. Me llama alguien y me dice, mira, es que hay una obra que vamos a hacer y hay un papel para ti, que no quiero, que yo quiero descansar. Te la mando, me la mandan, me la leo, me gusta y ya vuelvo a estar subido al escenario. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Yo lo he dejado escrito. Yo pienso que mi solución será el día que un director diga, mira, para este papel podríamos coger a Jordi Banaclocha. Y el otro le diga, pero si está muerto, ¿no? Y le diga, hòstia, pues quizás sí que está muerto, bueno, pues cojamos a otro. Ditxós Liceu! I tal, antiacústic. Re, un corral. L'únic que té és que és més gran. No senyor, tampoc això. Teatro es maravilloso, es una faena de grupo. No, sí que es verdad que hay gente que tiene un ego que no se lo aguanta, pero en el teatro el ego no sirve de nada. El teatro es el conjunto y eso es maravilloso. Yo juego a hacer teatro y es el juego más divertido que he conocido en mi vida. No, es que es muy divertido hacer teatro. Yo lo recomiendo a todo el mundo, hacer teatro, hacer teatro. Yo he llegado a los 80 años, así como me veis. ¿Por qué? Porque hago teatro, porque el teatro es rejuvenecedor.